Existe un secreto peligroso escondido detrás de las mayores victorias. Una verdad que el enemigo usa para derribar a los más fuertes, no en el campo de batalla, sino en el silencio de sus propias mentes. ¿Alguna vez te has sentido en la cima del mundo un día y en lo más profundo del abismo al siguiente? Si tu respuesta es sí, entonces la historia que vamos a desvelar hoy no es solo sobre un profeta, es sobre ti. Esta no es la historia de cómo el fuego descendió del cielo, es la historia de lo que sucedió después. Vamos a sumergirnos en el viaje de un hombre que enfrentó a 850 enemigos, pero huyó de una sola mujer. Un hombre que, en la cima de su poder, deseó su propia muerte. Y lo más sorprendente, vamos a descubrir cómo Dios lo encontró, no en medio del fuego o del terremoto, sino en un sonido que la mayoría de nosotros ignora: el sonido del silencio. Hermanos y hermanas, preparen sus corazones. Lo que Dios le reveló a Elías dentro de una cueva oscura, en el punto más bajo de su vida, es una clave poderosa para desbloquear su propia restauración. Quédense conmigo hasta el final, porque la misma voz que transformó la desesperación de Elías en propósito, les hablará a ustedes hoy. Para entender la profundidad de la caída, primero necesitamos escalar la montaña de la victoria. El escenario es el Monte Carmelo. Israel, la nación elegida, está dividida, de rodillas ante un falso dios, Baal. El rey Acab y su perversa esposa, Jezabel, habían sumergido al pueblo en la idolatría. Pero un hombre se levanta. Elías, cuyo nombre significa «El Señor es mi Dios», lanza un desafío que resonaría por la eternidad. No estaba solo. El Dios de los ejércitos estaba con él. Delante de todo el pueblo, Elías ridiculizó a los profetas de Baal y, con una oración corta y poderosa, el fuego del Señor cayó de los cielos. La nación se postró, declarando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». El avivamiento parecía haber llegado. Elías, en un acto de celo, ejecuta a los 850 profetas falsos. La euforia era total. El poder de Dios se manifestó. El enemigo fue humillado. ¿Alguna vez has vivido un momento así? ¿Una gran victoria en tu vida, en tu ministerio, en tu familia? Un momento en que la mano de Dios fue tan visible que tu fe parecía inquebrantable. Guarda esa sensación, porque es exactamente en ese pico de adrenalina espiritual donde comienza la batalla más peligrosa. Acab le cuenta todo a Jezabel, y su respuesta no es de rendición, sino de furia. Ella envía un único mensajero con una amenaza directa: «Que los dioses me castiguen con todo rigor si mañana a esta hora no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos». Solo una frase, pero fue suficiente. El hombre que enfrentó a cientos ahora huye de una. El profeta del fuego que cerró los cielos por 3 años y medio, que resucitó muertos y convocó el poder de Yahweh, ahora corre para salvar su propia vida. No se detiene. Corre hacia el desierto, lo más lejos que puede. El miedo paralizó la fe. ¿Por qué? ¿Por qué el héroe del Carmelo se transformó en un fugitivo en el desierto? Aquí está el primer detonante que el enemigo usa contra nosotros: el agotamiento post-victoria. Elías estaba física, mental y espiritualmente exhausto. La batalla fue ganada, pero cobró un precio.
y en la extenuación, la mentira del miedo encuentra un terreno fértil para crecer. Camina durante un día entero, hundiéndose en la soledad del desierto. Deja a su siervo atrás, queriendo quedarse completamente solo. Y entonces se desploma bajo un árbol. Y allí, el hombre que hablaba con Dios hace la oración más sombría de su vida. Ya es suficiente, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. No solo quería renunciar al ministerio, quería renunciar a vivir. Mira la profundidad de esto. La depresión espiritual es real. El sentimiento de que todo tu esfuerzo fue en vano. La sensación de soledad abrumadora, incluso después de estar en medio de la multitud. Elías se sentía un fracaso. Miró la victoria en el Carmelo y, bajo la óptica de la amenaza de Jezabel, vio solo su propia insuficiencia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si no importara lo que hicieras, nunca fuera suficiente? ¿Cuántos de nosotros, después de una gran conquista, nos sentimos vacíos y solos, como si la próxima batalla fuera demasiado grande para soportar? La historia de Elías nos muestra que hasta los gigantes de la fe enfrentan la sombra de la desesperación. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la gracia encuentra un camino. Elías duerme, y mientras duerme, el Padre no lo reprende por su falta de fe, no lo castiga por su deseo de morir. En cambio, le envía cuidado. Un ángel lo toca y le dice: «Levántate y come». Elías come, bebe y vuelve a dormir. El tratamiento de Dios para su alma herida comienza con el cuidado de su cuerpo exhausto. El ángel regresa una segunda vez. «Levántate y come, porque tu viaje será muy largo». ¡Qué mensaje tan poderoso! Dios no solo estaba nutriendo el cuerpo de Elías, le estaba diciendo: «Tu viaje aún no ha terminado. Tengo un camino para ti». A veces la palabra más espiritual que podemos recibir es descansa, aliméntate, cuídate. Dios honra nuestra humanidad. Él sabe que somos polvo. Antes de darnos una nueva dirección, Él primero nos restaura. Si hoy te sientes agotado, escucha esa voz de cuidado. El Señor te está invitando a recibir la fuerza que viene de Él. No solo para sobrevivir, sino para continuar la jornada que Él ha preparado. Con la fuerza de aquella comida divina, Elías viaja durante 40 días y 40 noches. Un viaje simbólico que nos recuerda los 40 años de Israel en el desierto y los 40 días de Jesús siendo tentado. Ya no está huyendo de Jezabel. Ahora está viajando para un encuentro. Su destino, Horeb, el monte de Dios, el mismo lugar donde Moisés recibió la ley. Y allí entra en una cueva, un lugar de aislamiento, de oscuridad, de introspección. Y es en ese lugar, en el silencio de la cueva, donde la palabra del Señor finalmente le llega, con una pregunta penetrante: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no pregunta porque no sepa, Él pregunta para que nosotros sepamos. Estaba invitando a Elías a exponer el dolor, la frustración, la autocompasión. Y la respuesta de Elías es un desahogo que muchos de nosotros ya hemos hecho. He sido muy celoso por el Señor, el Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Soy el único que ha quedado, y ahora también están buscando quitarme la vida.
Percibe la narrativa que Elías creó en su mente. Hice todo bien y no sirvió de nada. Estoy solo. Esa es la mentira del enemigo cuando estamos en la cueva del agotamiento. Nos hace sentir aislados y olvidados. Pero Dios estaba a punto de romper esa narrativa de una forma que Elías jamás esperaría. Si este viaje de Elías ya está hablando a tu corazón, haz algo profético ahora mismo. Dale me gusta a este video. Simboliza con este acto que tú también deseas salir de tu cueva y tener un encuentro verdadero con la voz de Dios. Tu ayuda es preciosa para que este mensaje alcance más corazones heridos. Entonces, el Señor le da una orden a Elías. Sal y ponte en el monte, en la presencia del Señor, porque el Señor va a pasar. Elías, el profeta del fuego y del espectáculo, probablemente esperaba una manifestación grandiosa, como la del Carmelo. Y el espectáculo llegó. Primero, un viento tan poderoso que hendió los montes y desmenuzó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, el mismo elemento de su mayor victoria. Pero el Señor tampoco estaba en el fuego. ¡Qué lección tan profunda! Elías estaba buscando a Dios en los métodos que ya conocía, en las manifestaciones de poder que lo hicieron famoso. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Buscamos a Dios en el ruido, en el evento, en la gran emoción, en la conferencia espectacular. Y todas esas cosas son buenas, pero Dios le estaba enseñando a Elías y a nosotros que Él no está limitado a nuestros métodos o a nuestras experiencias pasadas. El alma herida y cansada no necesita más espectáculo, necesita paz para escuchar. Y después del fuego vino el sonido de un suave susurro, una voz mansa y delicada, un céfiro tranquilo y suave. Y fue allí, en ese sonido casi imperceptible, donde Elías reconoció la presencia de su Dios. Se cubrió el rostro con el manto, en un acto de reverencia, y se puso a la entrada de la cueva. Estaba listo para escuchar. La misma voz que habló en el ruido del Carmelo, ahora habla en la calma del Horeb. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela de la manera que más necesitamos en el momento. En el Carmelo, Israel necesitaba un Dios de poder para romper la idolatría. En el Horeb, Elías necesitaba un Padre de misericordia para sanar su alma. El susurro de Dios no es una señal de debilidad, es una señal de intimidad. Los gritos son para la multitud, los susurros son para quienes están cerca. En medio del caos de tu vida, del ruido de las preocupaciones, de las voces de la acusación, ¿te has esforzado por escuchar el susurro de Elohim? Él está hablando. Pero para escuchar, necesitamos silenciar el ruido de afuera y principalmente el ruido de adentro. Vamos a hacer un ejercicio de fe juntos. Donde quiera que estés, cierra los ojos por un instante y repite conmigo, en voz alta o en tu corazón: Señor, enséñame a escuchar tu susurro. Háblame en el silencio. Y en el silencio, la misma pregunta volvió a aparecer. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías da la misma respuesta, el mismo desahogo de soledad y celo. Pero esta vez, la respuesta de Dios es diferente. Él no lo consuela con palabras, sino con un nuevo propósito. Dios le da 3 misiones claras. Ve, unge a Hazael como rey de Siria.
unge a Jehú como rey de Israel, y unge a Eliseo como profeta en tu lugar. En otras palabras, Dios estaba diciendo: Elías, la historia no ha terminado. Mi plan es más grande que tu dolor. Todavía cuento contigo. Y más aún, tu percepción de que estás solo está equivocada. Y entonces viene la revelación final que rompe la mentira de la soledad. He reservado en Israel 7,000, todas las rodillas que no se doblaron a Baal y toda boca que no lo besó. 7,000. Elías se sentía el único, pero había un remanente fiel que él no podía ver, sumergido en su propio dolor. La cueva distorsiona nuestra visión. La voz de Dios restaura nuestra perspectiva. Dios no sanó a Elías simplemente diciendo: no estés triste. Lo sanó dándole una nueva misión. La cura para nuestro desánimo muchas veces no está en mirar hacia adentro, sino en mirar hacia afuera, hacia el propósito que Dios todavía tiene para nosotros. La obra necesita continuar, y Él quiere usarte para ello. La jornada de Elías en la cueva es la jornada de cada uno de nosotros que ya ha enfrentado el agotamiento, la depresión y la soledad. La lección no es que no debamos tener miedo o sentirnos cansados. La lección es hacia dónde corremos cuando eso sucede. No corras al desierto de la desesperación. Corre a Horeb, al monte de la presencia de Dios. Entra en la cueva de la oración, no para esconderte, sino para encontrarte con Él. Preséntale tu dolor, tu cansancio, tu sentimiento de soledad. Y entonces silencia, apaga el ruido del mundo. Ignora las voces del viento, del terremoto y del fuego de las circunstancias. Y espera el céfiro suave y tranquilo. La voz del Padre que no viene para acusarte, sino para restaurarte. La voz que no te recuerda tu fracaso, sino que te señala tu futuro. La voz que te dice: no he terminado contigo. Levántate, come, porque un largo viaje te espera. El mismo Dios que tenía 7,000 hombres que Elías no conocía, tiene personas hoy que necesitan tu historia, tu testimonio, el propósito que Él ha puesto en tu vida. Tu cueva no es tu tumba, es tu punto de reinicio. Si este mensaje fue la voz de Dios para ti hoy, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Juntos seguiremos aprendiendo a escuchar su susurro en medio del ruido. Y ahora, el acto más poderoso que puedes hacer. Comparte este video. Envíalo a esa persona que sabes que está pasando por una batalla mental, que se siente sola en su cueva. Sé el mensajero de Dios para ella. Comenta abajo, #escuché el susurro. Declara que estás saliendo de tu cueva y entrando en un nuevo tiempo de intimidad y propósito con el Señor. Después del fuego, vino el sonido de un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. 1 Reyes 19, 12, 13.